que el deseo del hombre de viajar ha existido siempre, de cambiar, de buscar. Cruzamos los montes Pirineos por Somport si se hace la ruta trazada por la vieja calzada que unía Burdeos y Zaragoza, rehaciendo la vieja vía tolosana. Y por aquí inició su peregrinación jacobea a San Francisco de Asís, que dejó el camino sembrado de ermitas y recuerdos de su paso. Tras San Juan de la Peña, en Huesca, recorremos los enclaves milenarios de Santa Cruz de la Serós, Santa María de Iguacel, cenobio femenino cuyas vegardas seguían las ideas de la Sibila del Rin, Hildegarda von Bingen. Y San Adrián de Sásabe. En esta iglesia románica halló refugio el Santo Grial o cáliz, en el que Jesucristo consagró el vino en la última cena, y que luego fue custodiado en San Juan de la Peña y en Jaca, amparado hoy en la Catedral de Valencia. La Catedral de Jaca fue el patrón de estilo románico que iluminó el quehacer de los maestros canteros en otras grandes obras del camino francés. Aquí, en el exterior, contemplamos el misterioso crismón, con el alfa y el omega, que habla de la llamada segunda muerte, y el característico taqueado o ajedrezado jaqués que se extendió por todo el camino. La magia empieza a producirse. El caminante, engastada la vieira, está a punto de convertirse en peregrino junto a miles que descubren por qué el Camino de Santiago, con más fuerza que nunca, sigue cautivando por igual a peregrinos, viajeros y aventureros, fieles devotos o simples curiosos, y a los amantes del arte, de las viejas simbologías perdidas en la noche de los tiempos. ¿Qué es esto? Porque tú eres un poco una de las últimas guardesas del Camino de Santiago y de Aragón. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Aquí estamos en un cruce de caminos en la cual bajan del Valle del Roncal, que lleva mala fama con respecto a los peregrinos de Santiago, y luego, por otra parte, lo que viene de la Canal de Verdún y lo que viene desde Pamplona. Entonces, es un cruce de diferentes caminos. Posiblemente, al ser cruce de diferentes caminos, fue también cruce de diferentes civilizaciones, porque la base del puente que tenemos aquí en el pueblo, que ya no lo veis, es romana, la base de abajo es romana, pero también fue esto una alcazaba árabe y posteriormente pues, estuvo todo esto fortificado. ¿Sabes? Cuando yo quise saber pues, todo lo que concernía a Sigüés, y que he ido recogiendo, recopilando historias, pero ya mucha gente que podía haber dado mucha información ya había desaparecido. Estos antoninos, esta zona de montaña, igual que pasa en Navarra, era una zona de misterios, de leyendas, de cosas, porque estos antoninos, entre otras cosas, ¿a qué se dedicaban? Pues según tengo entendido yo, ellos se dedicaban a echar a los demonios. De hecho, si buscas en la información, te habla de eso, de que su función principal era echar a los demonios. Y sí que de verdad aquí en estas zonas, yo, por lo que me han contado muchos, y yo he tenido experiencia, son zonas con una fuerza telúrica muy importante, que esa fuerza telúrica hay gente que la aprovecha para el bien, pero hay gente también la aprovecha para hacer el mal. Y sí que lo hay porque cerca de aquí, entre Sigüés y Jaca, hay un pueblo que se llama Santa Cilia y había una curandera que era vidente. O sea, además de curandera, era vidente. Y os puedo contar que las curaciones que hacía eran prácticamente milagrosas. Sin embargo, estaba la otra cara, de aquellas personas, y aquí lo ha habido, que hacían daño a la gente. Y os puedo contar hasta un detalle de una persona de aquí, del Valle de Roncal, de Burgui, que decía que a veces sentía mucho deseo de hacer mal y para no hacer mal a la gente que tenía mucho deseo de hacer mal, se iba al monte y quemaba o hacía que se secara un pino. O sea, que daos cuenta que eso existe, porque ella misma lo contaba. Qué extraño este Camino de Santiago,
que desde que nosotros lo venimos haciendo nos hablan en Galicia de brujas, de meigas, unas buenas, otras mal de ojos, las sorguiñes por Navarra, que dicen que son buenas, y aquí también en un juego en otro. Es un mundo donde las mujeres antiguas tenían también entonces un rol importante de preservación de las tradiciones, quizá. Yo creo que, claro, es que hasta ahora no se le ha dado... También ha tenido bastante responsabilidad la Iglesia, que ha negado toda, podríamos decir, siempre se le ha visto a la mujer como objeto de pecado, tal vez porque a ellos, perdón, porque a ellos les tentaba demasiado, lo siento. Pero sí, la que sí ha sido, y de hecho, por ejemplo, de aquí para Navarra, por toda esta zona, era la mujer la que llevaba todo el peso de la casa y la que, de alguna manera, el matriarcado y persiste todavía en muchas zonas del País Vasco y por aquí, persiste el matriarcado. Y aquí la que llevaba el dinero de la casa era la mujer, no el hombre, ¿eh? Háblame un poco de ese camino que pasa por Esco, el camino de Verdún, los pueblos, algunos tengo entendido que ya hay muy poca gente, como Esco. Sí, por ejemplo, ¿cuál es la ruta que llevaba el camino antiguo y cómo está ahora? ¿Quién la hace? El camino antiguo bajaba desde Jaca hasta Verdún, pero pasaba por otros pueblecitos pequeños, Santa Cilia, Santa Engracia, había varios pueblecitos y llegaba a Verdún. Verdún era un pueblo bastante importante en su época, porque además incluso tenía buenas ferias en Verdún, pero eso, como todos los pueblos, ha ido perdiendo, y hay muy poca gente. Y de Verdún se pasaba por Asoberal, bueno, sí, viendo Villarreal, no creo que llegaran a entrar a Villarreal, sino Asoberal, Sigüés, Esco, Tiermas, y a veces se desplazaban hacia el monasterio de Leire, que se ha quedado a la derecha, o queda ahora a la derecha, y ya sin llegar a Sangüesa. Algunas veces entraban en Sangüesa y otras ya iban directamente hacia Pamplona. Ese es el camino que se... Llegamos a Leire. Según una leyenda, el abad del monasterio, Virila, pensando en el paraíso, salió a pasear por un bosque y allí quedó en un trance. 300 años contemplando el canto de un ruiseñor junto a una fuente. Al despertar, nadie en el monasterio pudo reconocerlo, hasta que se consultaron los viejos registros que acreditaban su desaparición. También se dice que algo parecido le sucedió al abad del monasterio de Samos, y quién sabe si puede pasarle a algún peregrino de nuestro tiempo. Tras Javier y Leire nos espera Sangüesa y su portada románica de Santa María la Real, en la que se concentran unas 300 imágenes, y el tímpano del Templo de Santiago flanqueado por 2 peregrinos. Queda cruzar el puente de Gótico sobre el río Elorz, en Salinas de Ibargoiti, a un tiro de piedra de Pamplona, Eunate y Puente la Reina, camino que junta a los amigos que han cruzado los Pirineos por el paso de Roncesvalles.